Pues nada, muchísimas gracias por participar en esta jornada de nuestra Oficina de Transformación Digital, Acelera Pyme. Voy a presentaros un poco en qué consisten las oficinas, las OAP que les llamamos. Bueno, como bien sabréis a estas alturas, las OAP, las Oficinas Acelera Pyme, son una red de oficinas que ha sido puesta en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos poniendo en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es que las empresas, las pymes y los profesionales vean qué es lo que estas nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar sus procesos de negocio. ¿Qué estamos haciendo para ello? Bueno, pues estamos organizando una serie de jornadas divulgativas en las que ponemos en valor las nuevas tecnologías y mostramos cómo funcionan y qué es lo que pueden hacer por nuestros negocios. También estamos organizando jornadas de demostración de productos, servicios y tecnologías para que veáis cómo soluciones concretas pueden implementarse en las empresas. Y también estamos organizando visitas a empresas proveedoras de tecnologías y empresas que ya las han implementado para que veáis cómo ha sido ese proceso de implementación. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a solventar todas las dudas, todos los problemas que os puedan surgir relacionados con vuestra transformación digital. Y por último, somos el puente dentro del programa del Kit Digital, programa de ayudas del Kit Digital, puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información en nuestra página web oap.ingeniería.eus, en la que tenéis nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono para poder poneros en contacto con nosotros. Bien, pasando ya al contenido de la jornada de hoy vamos a ver cómo las herramientas digitales pueden ayudarnos para captar nuevas oportunidades de negocio en entornos industriales y business to business. Para ello tenemos con nosotros a Lucía Cellés, que es directora de Desarrollo de Negocio en Wiroy. Quiero pediros que por favor las preguntas nos las hagáis llegar a través del chat, estaremos pendientes y se las lanzaremos a Lucía al final de la jornada para que podamos resolverlas y que mantengáis los micrófonos y las cámaras desconectados para que la jornada sea lo más fluida posible. Al final de la jornada os haré llegar un formulario de valoración para que nos hagáis llegar vuestras impresiones y vuestras sugerencias para poder ir mejorando cada vez más. Lucía, cuando quieras, todo tuyo. Es que ricasco. Vale, perfecto, Iñaki. Pues mi esker también a vosotros por bueno, dejarnos este huequito y la ocasión de poder contar bueno, una visión, ¿no?, de cómo todo este concepto de la digitalización también tiene un efecto en los departamentos comerciales y en los departamentos de marketing. Y luego, pues muy concretamente, también orientarlo en este caso, ¿no?, a estas empresas industriales y B2B que conforman un gran entramado de nuestra zona, ¿no? Entonces, pues por tanto, ver que hay alternativas a nivel digital que se desligan un poco del concepto del carrito de la compra, pero que sí que permiten pues, llegar al mercado por una vía, a día de hoy, un canal menos saturado de lo que pueden ser otros canales comerciales y que permite por lo menos iniciar, ¿no?, y levantar esas liebres que luego evidentemente hay que gestionar. Entonces, por mi parte, en la sesión de hoy el objetivo es poder transmitiros una metodología que, si bien es cierto, es una metodología que nosotros hemos ido desarrollando en los últimos 14 años, es una metodología que, bueno, que el objetivo es que podáis ponerlo, ¿no?, en práctica dentro de vuestras empresas. No es una metodología que os vaya a pillar de nuevos ni nada por el estilo, es una metodología que es ponerle sentido común a lo que hagamos en Internet, porque en nuestro caso, como veremos ahora, es una metodología muy orientada a captar oportunidades de negocio. Entonces, pues bueno, tiene unos hitos muy concretos que hay que poner en marcha y luego, sobre todo, lo que veremos en la sesión de hoy, que es principalmente lo que nos gusta, sobre todo, evangelizar, es que antes de hacer cosas en Internet tenemos que intentar ponerle sentido, ¿no?, y darle ese enfoque de negocio, porque si el objetivo es captar oportunidades de negocio, tenemos que orientar toda la estrategia a ello, ¿no? Entonces, haremos mucho hincapié en esta fase 1 que nosotros llamamos, que es un análisis de mercado. Entonces, intentaremos de una manera relativamente breve, ¿no?, en la horita y poco que tenemos, poder contaros cómo poder hacer ese análisis de mercado. Tiene mucha miga, es decir, a nosotros internamente, teniendo un equipo de más de 33 personas, pues evidentemente nos lleva tiempo, pero el objetivo es que sí que le demos un poco de conciencia, ¿no?, y el valor que tiene. Y a partir de ahí también os contaré cómo suceden, ¿no?, las siguientes fases de la metodología. Entonces, voy a compartir pantalla
A ver, voy a hacer esto más pequeñito. Vale. A ver que lo hago esto grande. Listo. Pues lo dicho, como ya me ha presentado Iñaki, pues en esta parte, mi parte me la ahorro, ¿vale? También estoy en LinkedIn por si me queréis bichear. Y lo que vamos a ver en la sesión, por un lado, es la introducción, ¿vale? A esta metodología para que tengáis toda la visión general de cómo planteamos desde Güero este tipo de proyectos. Haremos sobre todo fuerza en esa fase uno para que veáis el análisis de mercado, la importancia que tiene y cómo poder iniciaros en ese análisis de mercado. Y luego también veremos una pequeña, bueno, incursión, ¿no? A cómo hay que integrar también la parte digital dentro de nuestros procesos comerciales de venta habituales, ¿no? Es una realidad para muchas empresas ya, pero es verdad que sobre todo en el ecosistema industrial, pues todavía hay mucho recorrido, ¿no? Y hay que empezar a evangelizar, bueno, pues que de Internet, igual que las ferias, igual que el telemarketing, igual que las misiones comerciales, ¿no? Que son otros canales comerciales, pues que también tenemos que empezar a integrarlos dentro de nuestro día a día. Es una realidad. Nosotros llevamos ya 14 años arrastrando, ¿no? Y explicando que ha venido para quedarse, pero es indiscutible que el COVID pues, lo que ha hecho es acelerar este proceso. Entonces también veremos, bueno, pues diferentes ejemplos a lo largo de la sesión, un poco porque entiendo perfectamente que no a todos vosotros os apliquen de cerca dichas empresas, pero bueno, para que dentro de lo posible pues estéis lo más cerquita a casos reales, ¿no? A ejemplos reales de sectores, de mercados en concreto. Entonces, por un lado queremos explicar la importancia que tiene Internet, ¿no? Internet, comparando a veces con la velocidad que tenemos los humanos, pues Internet tiene la ventaja de que trabaja, como sabemos, 24/7, 365 días al año. Entonces, ¿qué es lo que tiene Internet? Pues dos bondades muy, muy importantes, que son la velocidad y la capilaridad, ¿no? El poder llegar al mercado con nuestra propuesta de valor de una manera muchísimo más rápida, pues que a veces podamos llegar pues a través del telemarketing, ¿no? Porque todos sabemos que el telemarketing hay que seguir haciéndolo, pero es verdad que tiene unas horas muy concretas al día, las ferias, pues al final son X días al año, las misiones comerciales hay que trabajarlas muy, muy bien y también son en momentos X del año, ¿no? Internet, sin embargo, pues tiene la ventaja de trabajar 24/7. Y luego también tiene una bondad, ¿no? Y es que nos permite llegar a nuestros clientes potenciales pues a diversos decisores, ¿no? Cuando hacemos telemarketing, pues todos sabemos que al final cuando llamas por teléfono, pues igual contactas con una persona que no te da paso al decisor, tardas muchísimo tiempo. Bueno, pues Internet, sin embargo, tiene otras ventajas. Importante también de la ventaja que tiene Internet, que puedes medir todo de una manera súper eficaz, ¿no? Tiene una trazabilidad muy, muy grande y entonces lo bonito que tiene es que de todas las acciones que se hacen a nivel de Internet, pues bien medido, bien trabajado, te permite saber que de cada cosa que haces, bueno, pues poquito a poco ir viendo el retorno que puede tener, ¿no? No es una cosa fácil, pero iremos viendo cómo nosotros planteamos también esta medición. Aquí veremos una cosa importante. Por el tipo de metodología que nosotros traemos, que está muy orientada a empresas industriales y B2B, es una metodología que, como veréis ahora, no está orientada a empresas que termine su proceso de venta en un carrito de la compra. ¿Por qué? Porque al final el tipo de recorrido que nosotros tenemos ha estado siempre muy ligado a empresas que tienen soluciones, productos, servicios de alto valor económico, de propuestas muy técnicas, que la realidad es que no puede acabar en un carrito de la compra porque sus decisores son diferentes personas dentro de la misma empresa, porque se presupone que tiene que haber muchas veces diferentes reuniones para hablar de especificaciones, porque se necesita, por ejemplo, visitar la fábrica, porque hay que firmar términos y condiciones. Entonces, bueno, la realidad es que son procesos de venta que no son rápidos y que, por tanto, pues tienen otro proceso comercial, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque esta metodología lo que nos va a permitir es ayudar a la empresa a ir al mercado de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, pero es verdad que una vez se levanta ese contacto de calidad, esa consulta de calidad, es el departamento comercial de la empresa quien tiene que coger dicha consulta, dicho contacto, para poder trabajarlo y empezar a derivarlo, ¿no?, a su proceso comercial habitual, que es, en diferentes casos, por la firma de unos términos y condiciones de confidencialidad, hablar de especificaciones, visitar al cliente, reunirse en la fábrica, evaluarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que siempre hablamos, ¿no?, de que de alguna manera esta metodología tiene dos patitas. Una pata es la online y otra pata es la offline o la tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia? Que en este caso este lead viene a través del mundo digital,
pero si el lead viniese también de una feria, el proceso comercial que tiene después sería el mismo. Entonces, por tanto, es importante, ¿vale? Y lo veremos a lo largo de la sesión, que en este caso los departamentos comerciales de las empresas también tienen una labor fundamental. Entonces, hablamos, sí, de marketing digital, porque indiscutible son las herramientas, ¿no? Cómo se les llaman a dichas herramientas, pero también consideramos que es importante hablar también de comercial digital, ¿no? Del concepto de aceleración comercial digital, porque, bueno, la realidad es que hay que empezar a trasladar a los departamentos comerciales que son ellos también los que tienen que iniciar una digitalización. Dicho esto, la metodología, como veréis, no es compleja, ¿vale? Es relativamente sencilla y explicada también, pero lo dicho, me gustaría recalcaros, ¿no? Que nosotros al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos todo proyecto con una fase uno. Una fase uno que lo que tiene como objetivo es hacer inicialmente un análisis de mercado, ¿no? Entonces, para ello es muy importante que tenemos que entender a los clientes, su propuesta de valor, su proceso comercial, su ventaja competitiva, las soluciones que tienen, a quién se lo venden, es decir, todo lo que una empresa ya sabe a nivel comercial, que de alguna manera lo que ya hacen por vías tradicionales nos lo trasladen a nosotros, porque al final en este proyecto es raro al cliente al que le demostramos nuevas herramientas. Nadie va a decir, oh, esta herramienta digital yo no la conocía. Puede haberlos, pero bueno, por norma general son cosas que ya están bastante asumidas. ¿Dónde está la diferenciación? Que a todo lo que hacemos en esta metodología hay que ponerle una reflexión comercial, ¿no? Entonces, para eso es importante que el equipo que conforme interno o externo, nos da igual, tiene que tener evidentemente nociones comerciales de lo que está pasando en la empresa. Entonces, una vez que tenemos toda esa información, lo que se hace es un análisis de mercado para entender en el entorno digital dónde está ese público objetivo. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, aunque parezca una obviedad, mucha gente nos llega, ¿no? Y nos dice, oye, bueno, ¿hacéis, por ejemplo, Google Ads? Sí, claro que podemos usar la herramienta de Google Ads para captar oportunidades de negocio. Ahora, ¿tienes nociones y constancia de que actualmente tienes gente buscándote en Google? Ah, pues no, no tengo ni idea, pero bueno, es como lo que tengo que hacer, ¿no? O por ejemplo con LinkedIn, que también se ha puesto como muy de moda últimamente. Bueno, hoy tengo que hacer LinkedIn. ¿Me propones una estrategia? Claro que podemos proponer una estrategia. Ahora, ¿cuánto volumen de negocio tienes detrás de LinkedIn, no? La misma reflexión que al final tenemos que hacer en revistas digitales, en directorios empresariales, bueno, en marketplaces, ¿no? Que nosotros todavía es una herramienta que no estamos trabajando para los clientes porque por el tipo de modelo que tienen no es todavía eficiente, pero evidentemente también hay marketplaces, ¿no? Que se pueden trabajar, pero hay que trabajarlos por trabajar, no. Entonces, en esta fase 1, el objetivo y lo que veremos en la sesión de hoy es cómo podemos hacer esta pequeña reflexión, ¿no? El entender y decir, ¿tengo negocio allí donde quiero empezar a trabajar por vías digitales? Ese análisis de mercado es mucho dato, ¿no? Y el dato per se no vale de nada, el dato hay que darle una lectura. Entonces, a todo ese dato que luego os enseñaré, que lo he traído con unos Excel para que podáis verlo, bueno, de una manera lo más cómoda posible, ¿no? Porque al final nosotros tenemos herramientas propias para hacer ciertas labores, pero esas no puedo traerlas, entonces con los Excel lo veremos. Es mucho, mucho dato. Entonces a ese dato luego lo que hay que hacer es darle una lectura con el fin de plantear un plan comercial digital, ¿no? Entonces yo siempre todo esto lo comparo con lo que hacemos los comerciales tradicionales, ¿no? Al final, si Lucía se plantea ir a una feria, ¿por qué me planteo ir a una feria? Pues porque he analizado el tipo de expositores que van, los visitantes que van, los patrocinadores que van y he valorado que hay un volumen potencial de negocio en esa feria, ¿no? Entonces, ¿qué digo? He hecho un análisis de mercado, en este caso de la feria, y una vez que tengo ese análisis de mercado, lo que he hecho es plantear un plan comercial, en este caso para la feria. Pues lo mismo tendríamos que recapitular, pero en este caso para el canal digital. Una vez que tenemos ese plan digital, lo que nos permite es también, una vez sabemos dónde hay que hacer las cosas, plantear, configurar las herramientas, ¿no? Lo dicho, no creo que os vaya a comentar hoy ninguna herramienta diferente, pero sí que de alguna manera hay que enfocar todas esas herramientas con fines, en este caso en concreto, de captación de oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque al final las herramientas las podemos usar para diversas cosas, ¿no? Para hacer marca, para comunicar, para mitigar riesgos, pero evidentemente también las podemos utilizar para captar oportunidades de negocio. Entonces, la herramienta en sí no cambia, lo que cambia es el enfoque y el uso que haces de dicha herramienta. Y indiscutiblemente también lo que cambia es el sistema de medición. ¿Por qué? Porque cuando hacemos proyectos de marca, cuando hacemos proyectos de comunicación, a ese tipo de proyectos no es posible pedirles un retorno de inversión, ¿no? Lo que tenemos que pedir es, en el caso de ir a captar oportunidades de negocio, pedirle al sistema que en este caso sí que tengamos, ¿no?
con el paso del tiempo y el buen trabajo de los departamentos comerciales, ese retorno. Entonces, indiscutible, hay que montar también un sistema de medición. Entonces, como veis, aquí lo que hacemos es pensar, aquí lo que hacemos es montar y aquí lo que lo llevamos es a la operativa, es decir, desplegar todo ese plan de acciones que hemos ido definiendo en la primera fase, pues llevarlo a cabo. La fase 4, por nuestra parte, indiscutible que existe, ¿no?, la automatización del marketing y de todas estas acciones, pero en ese sentido somos cautelosos. No somos una empresa que iniciemos, ¿no?, la automatización de los procesos de marketing porque sí. Somos más de ir poquito a poco. La realidad es que todo este concepto del marketing digital y comercial digital es un cambio cultural para las empresas. Entonces, consideramos que hay que automatizar una vez que sepamos qué es lo que hay que automatizar, ¿no? Que parece muy obvio, pero solemos implantar la automatización muchas veces por inercia, ¿no? Porque al final hablamos de digitalización y seguido viene la automatización. Entonces, sí a la automatización, pero para saber realmente lo que hay que automatizar hay que darle un poco de tiempo a los proyectos, vamos a decir, más artesanos, ¿no? Ir viendo cómo se trabajan estos proyectos, cómo afectan en la labor comercial del día a día y en base a lo que se convierta más repetitivo, más operativo y que por ende la tecnología o una mayor tecnología tenga sentido, entonces se pueden plantear, ¿no?, pues automatizaciones futuras. Entonces, en ese sentido, somos cautelosos, ¿no? Sí a la automatización, pero poquito a poco. Tipos de clientes, simplemente para que tengáis referencia, ¿no?, y veáis que al final todo ello pues no acaban en un carrito de la compra. Y lo que veremos en la sesión de hoy, sobre todo en esta fase 1, ¿vale?, para intentar ejemplificarlo lo mejor posible, es que para nosotros hay una cosa indiscutiblemente importante, ¿no? Si a todos estos proyectos les queremos dar un enfoque comercial, el canal digital, que es Internet, es imposible intentar analizarlo en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos estos proyectos? ¿Cómo hacemos esta fase 1? Pues como lo haría cualquier comercial humano. Es importantísimo conocer la zona geográfica que vamos a trabajar, es decir, no se comporta a nivel tradicional ni a nivel digital igual España que Alemania, y tampoco lo hacen los sectores y dentro de los sectores los segmentos. ¿Por qué? Pues porque probablemente en el sector, por ejemplo, automoción, no es lo mismo trabajar el OEM, el Tier 1 y el Tier 2 que empezar a bajar en la cadena de valor. Entonces es muy importante también entender esta idiosincrasia que es de cada una de las empresas su modelo de negocio, pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque con estas variables, empezando por cositas gobernables, no es factible empezar a trabajar si tenemos muchos clientes potenciales todo el mundo, porque entonces no acabas este análisis de mercado. Es importante empezar poquito a poco. El canal digital, lo que hacemos desde Weroy es partirlo en subcanales. ¿Qué es un subcanal? Pues para nosotros un subcanal es un coto de caza y de pesca, ¿no? Tú puedes ir a pescar o a cazar a los clientes, pero hay que ponerle sentido. ¿Iríamos a pescar salmones a un lago en el que no haya salmones? Pues no. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Intentar analizar los diferentes subcanales que tenemos para la zona geográfica que queremos trabajar y los sectores, segmentos que queremos trabajar. ¿Qué es un subcanal? Pues súper conocidos, ya veréis que no os voy a contar nada nuevo, pero un subcanal es, por ejemplo, un buscador, como puede ser Google, que es conocido para nosotros, una red profesional, como pueda ser LinkedIn, ¿vale? Pero que a nivel mundo hay otras redes, hay evidentemente revistas digitales sectoriales, hay directorios, hay marketplaces, por haber hay millones y millones de cosas, pero es importante entender en cada uno de estos subcanales el volumen de negocio que tenemos, quién está y cómo nos está buscando. Os pongo un ejemplo, ¿no? Un subcanal en el mundo humano, ¿no?, en el mundo tradicional, que sería, pues por ejemplo, una feria. Entonces, ¿iríamos a una feria o trabajaríamos LinkedIn como red profesional si solo tenemos una empresa potencial? Pues hombre, plantearme gastarme en una feria 50.000 euros o trabajar LinkedIn teniendo solo una empresa a la que poder llegar, pues la realidad es que igual el canal digital no tiene sentido, ¿no? Esa aceleración, ese poder llegar a muchas empresas para llegar solo a una igual no tiene sentido común. ¿Qué es lo que me permite Internet? Si tengo un volumen potencial en la red profesional, en este caso en LinkedIn, poder llegar a las mismas, pero tengo que entender el volumen potencial que tengo en el mismo. Es evidente que si en LinkedIn tenemos 1000 empresas potenciales, no vamos a acabar vendiendo las 1000, pero sí que es una realidad que si solo tengo una, es una empresa que para eso pues igual termino antes llamándole por teléfono que intentando plantear, ¿no?, una estrategia compleja de captación de oportunidades de negocio, ¿vale? Importante en LinkedIn. ¿Qué es también muy importante en este análisis de mercado? Pues dentro de esos decisores, que por norma general las empresas ya saben quiénes son sus decisores, entender dónde están, ¿no?
y también el comportamiento de compra que tienen. Veremos un ejemplo muy concreto, pero para mí un ejemplo muy particular es sencillo, ¿no? Una cosa es que vendamos, por ejemplo, filtros industriales, y otra cosa muy diferente es que te busquen en Internet, por ejemplo, por soluciones de captación de humo en el sector alimentación. Está claro que la solución va a ser el filtro en sí, pero el cómo nos están buscando y el cómo nos estamos comunicando no es la misma. Entonces, es importante tener la capacidad en este análisis de mercado de entender el volumen de negocio que tenemos, quién nos está buscando y cómo lo está haciendo, con el fin de ir a cazar y pescar allí donde esté mi público objetivo, poder comunicarle a ese público objetivo en base al perfil que tiene, la decisión que tiene y los dolores que tiene esa persona, lo que yo soy capaz de ofrecerle, habiendo previamente analizado, como veremos con esas palabras clave, qué es lo que está buscando o qué es lo que le duele, ¿no? Entonces, aquí confluye mucho una parte de entender muy bien a la empresa con la que se va a trabajar, que podemos ser un externo o un interno, pero es indiscutible que el departamento de marketing y comercial tienen que trabajar al unísono. Y luego, muy importante, tener la capacidad de entender también qué es lo que pasa en Internet. Entonces, esto es la fase 1. ¿Qué es lo que veremos hoy? Pues cómo poder hacerlo, este análisis en Google y cómo poder hacerlo en LinkedIn, ¿vale? Luego, evidentemente, el objetivo es que con tantos subcanales que nos planteemos y vemos la misma filosofía a término, ¿no? Pero por ejemplificar con los más conocidos, Google y LinkedIn. ¿Qué es lo que vendría después? Esa fase 2, ¿vale? Esa fase 2 es una cosa que hoy no vamos a ver, pero sí que me gustaría que os llevaseis un poco la metodología en su totalidad. Entonces, una vez que hemos definido dónde, ¿no? En esa fase 1 ya hemos definido lo que tenemos que hacer, pues ahora lo que llevaríamos a término es activar las herramientas. No os vamos a contar nada nuevo. LinkedIn tiene 3 herramientas: publicidad, contenido y mensajes. Y Google tiene el SEO y el SEM. Entonces, hay que montar también las herramientas, hay que montar esas creatividades, contenidos, propuestas de valor que lancemos al mercado, con el objetivo de que esto sea el cebo que nos permita, una vez trabajada muy bien las herramientas, llegar al público objetivo y suscitar el interés, que derivará a nuestro público a esa página web o a esa landing que hayamos creado o que ya esté creada, con el fin de poder permitir que en muy poquitos segundos el público que llega a nuestra página o a nuestra landing entienda perfectamente que somos su proveedor, con diferentes llamadas a la acción, lo que nos permitirá es empezar a recepcionar los contactos, las consultas, las llamadas de interés, y gracias a montar un sistema de medición sabremos perfectamente que de cada herramienta que hemos activado, el número de consultas que nos están llegando. Aquí un pequeño matiz: existen los CRMs, evidentemente para este tipo de proyectos no es necesario tener un CRM. Y si hay que montar un CRM, hay CRMs de licencia gratuita que están muy bien. ¿Qué es lo que nos permite ir montando esos cuadros de medición? Tener claro, uno, el número de consultas, importante la calidad de los mismos y, con el paso del tiempo, ¿vale? Porque esto es importante, el retorno de inversión. ¿Por qué digo con el paso del tiempo? Porque en el tipo de clientes, por lo menos en los que nosotros nos movemos, hay unos periodos de maduración largos, es decir, periodos de maduración de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, es decir, desde que llega la consulta, se trabaja e inclusive se oferta, pasa mucho tiempo. Entonces, por romper un poco una lanza a favor del canal digital, el canal digital nos va a permitir llegar mucho más rápido al público objetivo, estar en su top of mind de manera continua. Pero es verdad que las cosas no suceden de la noche a la mañana, no le damos al play y mañana empiezan a llegar las consultas como si no hubiese, vamos, un mañana y resulta que nos empezamos a forrar. Entonces, a las cosas hay que dejarle tiempo y, por tanto, también hay que entender que depende de los periodos de maduración que tengamos cada uno de nosotros, también empezará a llegar ese retorno de inversión. ¿Qué objetivos cumplen este tipo de metodologías? También para que tengáis una visión de todo lo que puede permitir Internet, ¿no? Entonces, indiscutible es captar oportunidades de negocio, abrir nuevos mercados, prospectar nuevos sectores, lanzar nuevos productos, rentabilizar ferias, ¿vale? Diferentes objetivos que se pueden plantear con el fin, ¿no?, de poder, que como veis, todos ellos derivan a un objetivo principal, pero que al final son objetivos que los departamentos comerciales siempre tenemos. Un ejemplo, una empresa del sector elevación, ¿vale?, con el que trabajamos, y en su inicio era mercado nacional, pero también nos pidió empezar a prospectar el mercado francés, ¿no?, para que veáis los objetivos. Entonces, en este caso, uno de los objetivos era captar oportunidades de negocio, indiscutible, pero habría una gran parte del proyecto que también estaba orientado a prospectar, en este caso, Francia. Entonces, en 14 meses de proyecto, ¿qué es lo que conseguimos para este cliente? Nuestro éxito, el éxito de Güero en este caso como empresa externa, fue ir trayendo las consultas de calidad.
pero el éxito, en este caso de la empresa, fue ser capaz de trabajar muy bien esas consultas para derivarlo a ofertas y evidentemente también a ventas. Otro ejemplo, un cliente, en este caso del sector automoción, la automoción estaba quilicolo en aquel momento y nos pedía en este caso prospectar al sector mobiliario, ¿no? Entonces, una vez más, nuestro éxito fue que en 8 meses fuimos trayendo esas consultas, esos contactos de calidad y en manos del cliente quedó el trabajarlos, pero ya veis que en 8 meses fue capaz de ofertar 10 millones de euros como potencial de negocio y 1 millón de euros en ofertas a nuevos clientes. Poco a poco, evidentemente ya veis que esto es solo en 8 meses, poco a poco todo esto va derivando, ¿no? Y con el buen arte que tengan los departamentos comerciales, que evidentemente el mercado acompaña todo ello, ¿no? Pues derive en ese retorno de inversión, porque al final no tenemos que olvidar que todos los efectos que hay a nivel macroeconómico, ¿no? Las guerras, desabastecimiento de materias, aumento de la energía, todo ello al final, queramos o no, afecta también a lo que está pasando, lo que traigamos por vías digitales, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que culpar al canal digital porque no todo acabe en un retorno de inversión cuando esperamos, porque si por vías tradicionales traemos clientes a los que no estamos siendo capaces de rematar, puede resultar que por vías digitales suceda lo mismo, ¿no? Entonces ahí también hay que tener un poco la objetividad de ver las cosas desde perspectiva y decir, oye, ¿qué está pasando también a nivel macroeconómico que me pueda afectar a nivel digital? Por lo tanto, vamos a entrar un poco en materia respecto a esa fase 1, ¿vale? ¿Hay mercado en Internet para mi empresa en sector automoción, en el sector aeronáutico, en el sector ferroviario, en los mercados de España, Francia y Alemania, por ejemplo? Entonces, a eso es a lo que tenemos que darle respuesta en esta fase 1. ¿Qué es importante? Una cosa fundamental, y es que para que las herramientas digitales, Internet, tengan, digamos, de alguna manera sentido para captar oportunidades de negocio, es indiscutible que tiene que haber mercado potencial. ¿Qué quiere decir mercado potencial? Intentar ir a un país, por ejemplo, en el que tengamos un volumen potencial de clientes interesante. ¿Tendría sentido trabajar el canal digital para España para llegar solo a 10 clientes potenciales? Pues igual no, porque probablemente esos 10 clientes ya nos conocen, ¿no? O si no nos conocen, es relativamente sencillo poder llegar a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene sentido? Intentar llegar a mercados potenciales cuando tenemos un volumen muy importante. Entonces, en los mercados de concentración, cuando hay muy poquitos clientes, trabajar una zona geográfica como país no tiene sentido, ¿no? Entonces, si tenemos muy pocos clientes por país, se cogen zonas geográficas mucho más grandes, ¿no? Como Europa, Latam, EMEA, etcétera. Pero si el país tiene relevancia, es porque tiene que haber un mercado potencial al que poder llegar. ¿Qué es lo que nos permiten las herramientas? Aunar ese mercado potencial con el departamento comercial. Esta diapositiva lo que busca reflejar es un poco esas métricas, ¿no? ¿Por qué le damos mucha importancia? Aquí hablamos de departamento de marketing y departamento comercial en el caso de que los hubiere. Puede ser que no haya departamento de marketing ni departamento comercial o que solo haya departamento comercial y no haya departamento de marketing. Quien haga la función, sea interno o externo, una persona que hace ambas funciones, nos parece importante poder reflejar, ¿no? Que primero, evidentemente, si aquí invertimos X euros, me invento el valor, pero imaginaros que aquí invertimos 12.000 euros, es importante que de alguna manera intentemos iniciar, reflejar cómo pueden llegar estos 12.000 a tener un rédito al final del proceso, porque 12.000 euros están bien invertidos si aquí ponemos una pared y decimos, no, pues mira, a lo largo del proyecto, después de tantos meses, después de haber estado trabajando tantas herramientas, haber hecho 1.000 millones de cosas, hemos conseguido 2.000 visitas a nuestra página web. Dices, bueno, pues 2.000 están bien, mejor 20.000, mejor 200. Realmente, si no tenemos la trazabilidad completa de poder ver a qué nos está llevando 12.000, 200.000 euros para tener 2.000 visitas, pues no sabemos si es bueno o es malo. Entonces, son parte del proceso, estas métricas son importantes, pero son parte de la metodología, no son el fin último, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos encontramos en los clientes es que le dan mucha fuerza, ¿no?, a estos indicadores y se quedan ahí. Entonces, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, ¿está bien? Bueno, pues depende, ¿no? Depende qué busquemos con todo ello. Entonces, en este caso, con el objetivo de captar oportunidades de negocio, lo que os queremos decir es que no nos quedemos solo con estos indicadores. Es importante entender qué volumen, ¿no?, de esas visitas que estamos consiguiendo derivan realmente en oportunidades cualificadas, ¿no? Y con el paso del tiempo a estos pedidos de los que hablábamos, porque
12.000 euros que nos lleven a 2.000 visitas, mejor o peor, pues no lo sabemos. Pero si con fines comerciales entendemos que de estos 12.000 hemos sido capaz de vender 500.000 euros, pues le damos de alguna manera otra importancia, ¿no?, al canal digital, porque estamos viendo qué retorno nos está dando este canal. Por compararlo una vez más con las ferias, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ver la comparativa, no porque el canal digital vaya a eliminar las ferias, tienen que subsistir, es decir, tienen que ser complementarias, pero me parece muy importante porque a las ferias siempre les hemos dado este encaje, ¿no? A la feria siempre hemos ido, en cierto aspecto, a captar nuevas oportunidades de negocio. ¿Es difícil de poder medirlas? Indiscutible, pero lo dicho, nunca nadie va a una feria a poner un gigastand y ya está. Vamos a esa feria porque buscamos un rédito de las mismas, ¿no? Y si buscamos un rédito de retorno de inversión, nadie se queda con el objetivo de decir, no, mira, es que por mi stand han pasado 100 personas, pero me da igual que sean clientes objetivo o no, que sean decisores o no, me da igual que sean empresas potenciales o no. Dices, joder, me han dejado 100 personas sus tarjetas de visita, de las cuales 90 son clientes objetivo, de las cuales 70 tienen interés en nosotros, de las cuales 50 me mandan consultas. Bueno, pues ese mismo concepto que le damos a la feria hay que darle al canal digital. Sin embargo, todavía las empresas, por lo menos en las que nos solemos encontrar, sí que es verdad que el canal digital empieza a coger algo de fuerza ahora y evidentemente más con el tema de las subvenciones, pero de alguna manera es importante que tengamos, bueno, pues la noción de que este tipo de acciones que siguen existiendo y que tienen que seguir existiendo son óptimas en las empresas industriales y B2B. Es decir, el marketing tradicional de publicidad, ferias, eventos, telemarketing tiene que seguir existiendo. Pero somos conscientes que de alguna manera nos llegan o nos determinan el público objetivo hasta un punto, ¿no? Somos capaces de generar tráfico hasta un punto en concreto. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Que cuando los clientes vienen de empresas muy de comunicación, no tanto de empresas de comercial digital, ¿no?, que vienen mucho del mundo de la comunicación, de alguna manera sí que vienen o trasladan que tienen nociones en estas herramientas, pero al no haberle puesto sentido comercial a todo lo que se hace en vías digitales, han conseguido levantar más tráfico, pero ese tráfico, sin embargo, no les ha llevado a más pedidos, ¿no? Porque volamos un poco al inicio. Para poder captar esas oportunidades de negocio, ya sea con una empresa externa o internamente, el departamento de marketing tiene que entender perfectamente el negocio de la empresa. Entonces, si queremos conseguir nuevos clientes, tenemos que entender el negocio. ¿Y para qué queremos entender el negocio? Pues para una razón muy simple, y es que si queremos captar oportunidades de negocio, las herramientas de marketing digital, indiscutible que nos van a ayudar, pero ese tráfico lo que buscamos es que sea cualificado. ¿Para qué? Pues para que todo lo que vayamos recepcionando y derivando, en este caso, al departamento comercial y pueda hacer, evidentemente, su buena gestión, pues sea un tráfico de interés para ellos o para ellas y puedan derivarlo a oportunidades de negocio, ofertas y pedidos con el paso del tiempo. Vale, importante también, el canal digital. Siempre hablamos de la ley de Pareto un poco para romper la lanza en favor del canal digital. No es mágico. Si estamos mal, nuestra propuesta de valor es mala, nuestros precios no encajan, el canal digital no hace magia. Y una cosa muy importante, una vez iniciemos a trabajar el canal digital, es raro que el canal digital nos traiga ese contrato de $1.000.000 que de repente nos solucione los problemas. Hay que entender que el canal digital hay que dejarle tiempo y que por lo menos inicialmente nos permitirá llegar, oye, pues a un 80% del público objetivo, pero que probablemente nos deje un 20% de facturación. ¿Que ha habido casos concretos en las empresas con las que trabajamos que les hemos traído clientes que luego han sido el 20% de clientes que dejan el 80% de facturación? Indiscutible, pero de alguna manera es haceros entender, ¿no?, de que, bueno, que no por usar internet de repente vamos a dar mañana en la tecla perfecta para llegar al cliente que nos ha costado miles y miles de años, ¿no? Permite, porque es un canal mucho menos saturado que otras acciones, pues sí, pero de alguna manera para que se entienda, ¿no?, que las cosas hay que darles tiempo y que el canal digital tampoco es mágico. ¿Cómo hacemos este análisis de mercado? Pues ya veréis aquí que son herramientas que yo creo que, bueno, más o menos o todos hemos toqueteado o todos conocemos, ¿no? Para nosotros, lo dicho, la herramienta de por sí no es tanto el fin de la sesión de hoy, porque las herramientas como estas, a verlas hay un montón. Pero sí que nos gustaría que os quedaseis un poco de cómo hacemos ese análisis, ¿no?, ese concepto. Entonces, lo primero que hacemos con cualquiera de nuestros clientes, primero os muestro las herramientas y luego os muestro el cómo, es entender al cliente, ¿no? Entender ese negocio como hablábamos antes. Con el objetivo de que dentro de Google, ¿vale? Porque como hemos hablado antes, vamos a analizar cómo trabajar Google y cómo trabajar LinkedIn.
En este caso, Google lo que tiene es una parte de su análisis, parte de las keywords, ¿no? Que todos conocemos, esas palabras clave. Entonces, para poder analizar el mercado potencial que tengo en Google, es indiscutible que tengo que entender el negocio que tiene mi cliente en Google. Para ello, una herramienta muy interesante es el Google Keyword Planner. Para poder trabajar Google Keyword Planner, lo primero que tenemos que hacer es entender esas palabras clave, ¿vale? Que ahora os enseñaré un Excel de por lo menos cómo lo hacemos nosotros, porque al final nosotros no nos quedamos solo con lo que dice nuestro cliente. Lo que hacemos es un hincapié mucho más importante en decir, está bien lo que me cuentas, pero desde una perspectiva externa, déjame que te vuelque mucha más información, ¿no? Y en vez de trabajar con 10 palabras clave que nos haya dado el cliente, que puede estar sesgado por una visión relativamente tóxica, ¿no? De haber trabajado siempre esas palabras, desde una perspectiva externa, ver además de ello qué más podemos ofrecer. ¿Qué más existe? Existe indiscutiblemente Ubersuggest, ¿vale? Que es la herramienta que nos permite, cuando no damos más abasto en ese entender palabras clave, ¿no? Porque al final llega un punto que damos hasta donde damos. Yo puedo entender que haya clientes que hablen de fabricación, pero hablan también de manufactura, de expertos, de especialistas, de diseñadores. ¿Qué más puede haber detrás de todo eso, ¿no? Entonces Ubersuggest nos va sugiriendo diferentes palabras. Luego está Google Trends, que lo que nos permite es buscar esas tendencias, estacionalidades, mercados de interés. Y luego LinkedIn, ¿vale? Que es lo que vamos a ver también, que al final lo que tiene detrás es que es una gigabase de datos, ¿no? Entonces, también a esa gigabase de datos, pues hay que darle un análisis. Entonces, os voy a enseñar a unos Excels. No busco tanto que veáis el mare magnum de información, sino que veamos la importancia de ese análisis del dato, ¿no? Y cómo se puede plantear. A ver. Vale, os cuento, voy a hacerlo más grande para que no nos quedemos ciegos. Como veis, este Excel, ¿vale? Que al final nosotros recibimos la información de los clientes de otra manera, pero bueno, un poco para que veáis, por no poder traer nuestras herramientas internas, os lo traigo con un Excel, ¿no? Aquí lo que podemos ver en este pequeño briefing es todo lo que el cliente nos quería trasladar, ¿no? Entonces el cliente pues nos decía, oye, ¿cómo me defino yo, no? Dentro de esas palabras clave. Pues me defino de esta manera. Ya veis que no tiene mucho misterio. Dice ingeniería, industrialización, prototipado, producción, ingeniería de producto, desarrollo de producto, industrialización de productos, etc. También hablaba de los sectores que quería trabajar y los subsectores que quería trabajar, el sector, otro sector y otros subsectores. Hablaba también de su ventaja competitiva y de los países a trabajar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues dentro de todas esas palabras clave, no quisimos, ¿no?, quedarnos con lo que el cliente en este caso en concreto decía que hacía. Vamos a darle un volcaje mayor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? A entender si les buscaban por su nombre comercial, por la marca, empresa antes y empresa después, fabricante antes, fabricante después, porque la lógica de cómo buscamos en Internet es, por ejemplo, empresa fabricante de usillos para ferroviario, usillos, automoción, empresa. Entonces, de alguna manera, tenemos que encontrar toda la lógica de ello, ¿no? Entonces, ya veis que aquí no es tanto para que os quedéis con el volumen de palabras, ¿no?, sino para la importancia que tiene lo que vemos aquí arriba. Porque lo que le pidamos entender a este análisis de mercado es lo que nos va a permitir luego sacar el dato. Si queremos entender si nos buscan por un producto core en particular, por un material core en particular, atributos cualitativos, una tecnología en concreto, un sector en concreto, el para más sector, ¿no? Porque solemos buscar, pues eso, empresa del metal para sector automoción. Si queremos entender si nos buscan por precio, por solución, por material simple, ¿vale? Por el core que tiene la empresa. Al final, todo lo que veis aquí es ponerle a todo esto coco comercial. Entonces, ¿dónde está la magia de esa fase 1? Que aquí, donde nosotros evidentemente somos fuertes, es en ponerle este coco comercial. ¿Por qué? Porque al final no es solo quedarnos con lo que el cliente dice, porque si el cliente usa 10 palabras clave, puede tener volumen de negocio detrás de las mismas, pero igual se está dejando fuera un cacho de tarta mayor. ¿Qué es lo que vendría después? La combinación de palabras clave después de todo ello, es decir, aunar y decir, si sumo la columna A más la columna H más la columna I, ¿tiene sentido a nivel semántico, sí o no? Entonces de aquí nos quedaríamos con aquellas que realmente tengan sentido. ¿Para qué? Usando esas herramientas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Google Keyword Planner, Ubersuggest, ¿no? Ubersuggest, por ejemplo, nos ayudaría mucho en esta parte de aquí. ¿Qué nos permite Google Keyword Planner? Metiendo todas las combinaciones de palabras clave que habría aquí, ¿vale? Que os pongo aquí el ejemplo. ¿Qué es lo que conseguimos?
del Excel anterior sacar 345 combinaciones de palabras clave. Con ello, lo que podemos ir entendiendo es qué combinaciones son las que realmente tienen, por un lado, un mayor volumen de búsquedas y también la competencia. La competencia en SEO va del 0 al 1 y el SEM pues del 0 al infinito, ¿no? Pero pagar 1 euro por anuncio pues es relativamente caro en Google, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite entender? Pues que chapa de aluminio tiene 13.740 búsquedas en Google. ¿Es mucho? Bueno, pues es un volumen importante. Hay que entender que de todo ello nos quedaremos con un porcentaje mucho más pequeño, ¿no? El potencial de negocio que puede haber detrás de estas 13.740 puede ser un 4 o un 6% de clientes objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Pues entender si merece la pena trabajar esta palabra clave o no. Puede ser que a nivel de SEO igual no tenga sentido trabajarla, pero igual a nivel de publicidad igual sí que puede tener sentido trabajarla. Sin embargo, lo que podemos ver es que el precio, sin embargo, tiene menos búsquedas, pero encima tiene una competencia en SEO muy, muy cara y que en SEM va sumando. ¿Esto es la solución? ¿Este dato me sirve como está? No, a todo este dato hay que darle lectura para plantear si me compensa hablar del precio o no me compensa hablar del precio, si hay ciertas materiales que me interesan más potenciar que otras, si ciertas combinaciones de palabras clave igual son más de nicho, pero me permite mucho más trabajarlas mucho mejor en ciertas herramientas, ¿vale? Entonces, por eso os digo que no quiero que os quedéis tanto con el Excel o con los datos del Excel, porque lo que es importante es lo que veremos después, dándole lectura a todos estos datos, las conclusiones que se pueden conseguir. El último Excel que os quiero enseñar es un Excel de LinkedIn, ¿no? ¿Qué tiene LinkedIn detrás de todo esto? Pues que indiscutiblemente es una gigabase de datos, entonces nos permite entender, por un lado, el volumen de empresas que tenemos, ¿vale? Voy a seleccionar, por ejemplo, España, autómatas de venta y el subsegmento de control de accesos. ¿Qué me permite entender? Pues si en la columna de empresas que actualmente estoy trabajando tengo 478, me puede dar a entender que tengo un potencial en este mercado, en este sector y en este subsegmento de tanto volumen de empresas. ¿Tiene interés trabajarlas? Sí, 478 empresas es un potencial interesante, pero hay que entender también las empresas dentro de las mismas, los roles que hay, ¿no? Porque 500 empresas y 0 decisores, pues igual todo lo que trabaja en LinkedIn puede ser que se quede en saco roto, ¿no? ¿500 empresas y 2.000 decisores es interesante? Sí, pero también habrá que valorar si esos decisores tienen un volumen interesante de contactos, cómo interactúan en LinkedIn, porque dependiendo de lo proactivos que sean, de la calidad que tengan, serán perfiles que nos permitan interactuar más o menos, ¿no? Entonces eso también es importante. Vuelvo un segundito a la presentación, ¿vale? Para que veáis a qué nos deriva todo esto. Vale, muy, muy rápido. Hemos analizado Google, hemos analizado LinkedIn, ya veis que todo eso es mucho, 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 mucho dato. Le damos lectura al dato. ¿Qué nos permite entender esto? ¿Hay mercado en Internet para mi empresa en Google en Reino Unido? Vale, pues lo que hemos analizado en este caso en Google es que tenemos tanto volumen de búsquedas, de las cuales, como sabéis, nos quedaremos con un porcentaje de las mismas, pero a todos esos datos empezamos a darles una lectura y empezamos a entender si nos buscan por marca, si nos buscan por precio, si nos buscan por una solución en particular, ¿vale? Entonces, todo esto es darle a ese modelado de negocio sentido. ¿Por qué? Porque si me buscan por marca, si no me buscan por marca, igual no tengo que hacer tanto hincapié en mi nombre. Si no me buscan por precio, igual no tengo que hacer referencia al mismo, ni a precio, ni a presupuesto, ni a pídeme una oferta, ¿vale? Entonces tenemos que intentar entender también cómo se va trabajando todo esto. ¿Qué más? También podemos entender si nos buscan por algún tipo de solución en particular, mantenimiento, instalación, por algún tipo de material en particular, ¿no? Porque imaginaros que en Reino Unido buscan por los materiales, por ejemplo, de acero inoxidable, pero sin embargo en España pues buscan por otro material. La propuesta de valor puede ser diferente si puedo trabajar ambos materiales. Lo mismo respecto al precio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España vemos que el volumen de negocio detrás de Google es menor y sin embargo que el precio prima más que en Reino Unido. Si en vez de ser un 9% fuese un 90%, pues igual tendríamos que plantearnos que en ese caso tendríamos que trabajar más el valor del precio, ¿no? Y igual en Reino Unido más el valor de la calidad. Entonces, como veis, todo esto es plantear desde un inicio qué es lo que queremos analizar. Porque el dato, per se, solo el dato no vale de nada. Hay que entender primero qué es lo que queremos conseguir con ese dato, plantear, buscar ese dato, sacar el dato
y luego analizarlo, porque de ese análisis es donde se plantea ese plan comercial digital del que hablábamos, ¿vale? Ya veis que todo esto es mucho dato, ya sé que es mucha información, pero de alguna manera es poder demostraros que gracias a trabajar el canal digital desde esta perspectiva comercial, lo que nos permite es lo que viene después, ¿no? Las herramientas que hay que activar, los contenidos que hay que trabajar, la medición que hay que hacer, en los escenarios de éxito y de fracaso que se esperan, todo eso viene determinado evidentemente por un análisis de mercado, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya veis, esto es España, os pongo el ejemplo también de Francia, pero bueno, pues para que veáis que en Francia ni el precio ni la marca priman, las soluciones que priman son otras diferentes, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis, es un ejemplo real. Luego también tenemos Google Trends, ¿vale? Que es otra herramienta que hemos visto, porque Google Trends lo que nos va a permitir es también entender estacionalidades que hay, con el objetivo de ir determinando qué nos puede compensar más en cada momento. Como veis, por ejemplo, aquí en julio y en noviembre son dos picos diferentes, que hay menor volumen de búsquedas. ¿Esto quiere decir que no hay que trabajar en julio el canal digital? Sí, hay que trabajarlo, pero igual con mayor intensidad, por ejemplo, en noviembre. Si hay que trabajar o quiero internacionalizarme a 5 países, ¿esto quiere decir que no tengo que trabajar Polonia? No, claro que puedes trabajar Polonia, pero si tenemos que priorizar, igual es mejor darle prioridad a Canadá, porque tengo un mayor volumen de búsquedas detrás, ¿no? Entonces ya veis que al final son herramientas que nos van orientando un poco ese plan comercial que tenemos que activar por vías digitales. ¿Y LinkedIn qué tiene? Pues LinkedIn tiene que es una base de datos muy grande. Entonces, gracias a ese Excel que os he podido mostrar, ¿no? Pues lo que conseguimos es entender el volumen de empresas que hay detrás. Ahora, lo que os decía antes, volumen de empresas, volumen de perfil, decisores para nosotros. Si tengo que priorizar y tengo que empezar por un sector, porque aquí también tenemos que entender que Internet, por mucho que sea una herramienta digital, hay humanos detrás trabajando. Entonces tenemos que tener la capacidad de priorizar y darle velocidad a aquello que tenga un mayor potencial, ¿no? Entonces, ¿por qué empezaríamos? Pues por este de aquí. Estos, los chirimbolitos, los dibujos, son diferentes sectores. Empezaríamos a intentar trabajar aquel sector que tenga un mayor volumen de empresas y mayor volumen de perfiles decisores nuestros. ¿Esto quiere decir que no tengo que trabajar este? No, claro que puedes trabajarlo, pero si tienes que priorizar contenidos, mensajes, publicidad, la estrategia en general, oriéntala, ¿no? A aquellos sectores o a aquellos segmentos que realmente tengas un mayor potencial de negocio. ¿Qué es importante también en LinkedIn? No solo quedarnos con que tengamos los decisores, porque si los decisores no tienen una calidad interesante, y la calidad en este caso medida, ¿no? Por la proactividad que tiene la gente al uso de LinkedIn, los contactos que tienen, etcétera, pues hombre, los que son de bajita calidad, porque igual tienen de 1 a 50 contactos, pues igual es gente que no entra en LinkedIn de manera recurrente y por tanto todo lo que hagamos para que lo consuma, pues igual no lo consuma a la velocidad que nosotros esperamos, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Para qué se hace todo esto? Y os he explicado esa fase 1, luego lo que vendría la fase 2 y lo que traeríamos en este caso la fase 3. La fase 3 lo que tiene como objetivo es poder ejemplificar, ¿no? Poco a poco a qué deriva todo esto. ¿Por qué? Porque hay que poner en valor que el canal digital lo que trae son esos contactos, esas consultas de calidad. Las herramientas, como os he podido explicar, y también eso es un poco el objetivo de hoy, ¿no? Ver la trazabilidad que tiene, son herramientas que todos conocemos. Ahora, si traemos consultas, pero nadie las trabaja, pues no va a ningún sitio, ¿no? Entonces aquí también es importante, y ahora veremos por qué, el aunar la relación entre los departamentos de marketing y los departamentos comerciales. Por lo tanto, ¿cómo integramos todo esto? Para nosotros es muy importante que en todo proyecto de, bueno, marketing digital, aceleración comercial digital, estén por un lado, evidentemente en el caso de que haya departamento de marketing, comercial y también gerencia, ¿vale? Porque cada uno de ellos tiene diferentes roles y diferentes preocupaciones. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar? Que los departamentos de marketing, por norma general, en las empresas industriales y B2B, hacen mucho foco en diferentes acciones, ¿no? Están como muy centrados en la operativa. Las diferentes acciones que han hecho, los diferentes posts, los diferentes contenidos, recursos de marketing, guías prácticas, ebooks, casos de éxito, catálogos, ferias, llamadas, es decir, van muy centrados al dato per se de toda la operativa, que es muy importante, pero hay que buscarle la trazabilidad. ¿Por qué? Porque a los departamentos comerciales lo que se les pide es vender. ¿Por qué se les pide vender? Porque a gerencia no le importa si, bueno, no le importa, voy a decirlo entre comillas, a gerencia no le importa si el departamento comercial para vender
1.000.000 de euros, ha hecho 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, se ha hecho 300 visitas, 400 visitas. ¿Es importante para encontrar luego la rentabilidad de todo ello? Sin duda, pero la realidad es que lo que buscamos o lo que presentamos son datos, ¿no? De ofertas, de ventas, que luego a todo eso se le puede rascar la miga y decir, joder, pues mira, para conseguir todo esto he hecho tantos viajes, tantas visitas, he acudido a tantas ferias, sin duda, pero el dato que suele presentar comercial es mucho más fácil de entender que lo que suele presentar marketing, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros que ocupa el lugar en las empresas cada una de las partidas? Por norma general, nos solemos encontrar que marketing depende mucho de comercial. En las multinacionales no es que comercial dependa de marketing, pero sí que cae como dentro de su paraguas. Y este tipo de proyectos, por la fiscalidad y la monetización que se le da al departamento de marketing, también empiezan a coger cierta igualdad. ¿Por qué? Porque comercial, sin duda, en este tipo de proyectos va a ser quien remata la faena y lleve todo esto al retorno de inversión, pero cuando también marketing de alguna manera entiende que todo lo que hace está yendo, ¿no? Si lo pones todo lo que hace con fines comerciales, deriva ese retorno de inversión, también se le empieza a dar a los departamentos de marketing cada vez más fuerza a nivel presupuestario. Entonces, bueno, esto es un poco por experiencia lo que nos solemos encontrar. Importante, ¿por qué os decía que tienen que existir estos tres perfiles? Pues porque por un lado gerencia indiscutible, que si encima lo externalizas lo que va a buscar es una rentabilidad de todo ello. Por otro lado comercial lo que va a buscar es que gracias a este proyecto consigas de alguna manera mayor volumen, ¿no? de contactos, de consultas que sean de calidad, que bien trabajadas les deriven a ventas. Y los departamentos de marketing lo que van a buscar es usar este tipo de proyectos para empezar a tangibilizar poquito a poco mejor sus soluciones, ¿no? Y todas esas acciones que están haciendo, pues llevarlo lo mejor posible a monetización. Importante, y repito, tangibilizarlo, llevarlo a monetización si los objetivos son comerciales, ¿vale? Si son otros objetivos de marca, comunicación, etcétera, son objetivos, indicadores completamente diferentes. Por tanto, los cuadros de mando. Lo dicho, aquí no es súper necesario que exista ese CRM. Indiscutible que cuando tengamos un CRM antes que un Excel, mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos solemos encontrar? Pues un poco la lucha entre los CRMs, que es Salesforce. Nosotros, por ejemplo, usamos Hashpot, que es otro que tiene licencia gratuita, Zoho, Suma CRM, Dynamics, CRMs hay miles y millones, ¿no? Pero es un poco la lucha que hay entre el CRM y Google Analytics. ¿Por qué? Pues porque norma general lo que nos hemos encontrado muchas veces es que lo que suele reportar marketing, ¿no? Son datos como muy intangibles, ¿no? De alguna manera es, ¿qué hemos conseguido este mes? Pues 500 visitas a la página web, tanta tasa de rebote, la duración en la página. Mejor, peor, pues una vez más nos quedamos un poco como cortos de información, ¿no? Dices, porque de estas 517 visitas, que por ejemplo, me invento, han podido ser en enero y luego resulta que en febrero hemos tenido 2.000, ¿son mejor o peor? Porque 500 de empresas o perfiles que no sean potenciales clientes versus que en febrero resulta que igual hay menos visitas, pero sean clientes potenciales, pues igual hay una priorización entre la cantidad y la calidad, ¿no? Entonces, no es que sean datos que no son interesantes porque lo son parte del proceso, pero son el inicio del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos suele permitir el poder rascar toda esta información mucho más? Que derivado, como ya veis, a un Excel muy simple, pero el objetivo es que esté en un CRM, entender, ¿no? De todas esas acciones que hemos ido haciendo a nivel de marketing digital, las consultas que llegan, los contactos que llegan, la cualificación, el nombre, el potencial de negocio, la oferta, la venta, la empresa, ¿vale? Aquí datos tapados pues por confidencialidad. Pero bueno, para que veáis que son datos que al final es ir sacando, pero modelando en base a lo que nosotros queremos, ¿no? Y entender cuándo se han hecho esas acciones, en qué mes, el servicio que se ha ofertado por el que se ha interesado, la localización, por qué canal o por qué herramienta en concreto ha venido, ¿vale? Etcétera, etcétera. Lo dicho, para nosotros también es importante que de alguna manera entender, ¿no? Que por norma general marketing está muy orientado a la operativa y comercial más a los resultados, pero con estos proyectos también se aunan ambas partes, ¿no? Que también comercial entienda toda la operativa que hace marketing, pero también que marketing vea que de todo lo que hace los resultados que deriva, ¿no? Para poder medir ese retorno y esa rentabilidad. Uno, porque es importante que comercial hable con marketing de todo ello, porque si marketing no entiende las cosas que mejor funcionan, es imposible que el proyecto lo reenfoque. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estamos utilizando la herramienta de Google Ads, la publicidad de Google,
que durante el primer año nos funciona de maravilla, pero al siguiente año resulta que no funciona tan bien, ¿cómo vamos a entender que no está funcionando bien si comercial no nos dice cómo funciona, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que unir. Entonces, para eso los CRMs o estos Excel muy simples están muy bien encontrar ese foro en el que juntar ambos departamentos para empezar a comunicar y encontrar el feedback de todo ello. Entonces, el efecto del marketing digital en las ventas se puede medir si se quiere medir y saber cómo hacerlo. No es moco de pavo, pero sí que de alguna manera lo que os queríamos trasladar hoy, sabemos que todo esto es mucha información, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, evidentemente hay que tener un equipo especialista en marketing digital para poder hacerlo, pero sí que de alguna manera permita poder entender el potencial que tiene, ¿no? este canal digital con el objetivo de captar oportunidades de negocio. Luego, lo que os comentaba, para que el departamento de marketing pueda seguir haciendo muy bien las cosas, hay una colaboración que tiene que existir entre comercial y gerencia. Eso es indiscutible, porque si no es imposible seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Creo que todos tenemos ya metido en vena que todos queremos entender el porqué de las cosas para poder seguir mejorando, ¿no? Entonces, evidentemente, los departamentos de marketing digital también. Y por mi parte, por terminar y dejar ya los ruegos y preguntas y comentar o que me deis respuesta, feedback, todo lo que queráis, por mi parte, para que veáis, ¿no? la importancia que tiene el medir todo esto. Entonces, supongamos, ¿no? que el subcanal 1 puede ser Google y que el subcanal 2 puede ser LinkedIn, ¿no? que es un poco los que hemos venido viendo. Si el mercado potencial no lo analizo y no sé el potencial de negocio que tengo detrás, puedo trabajar uno, los dos, ninguno, uno o el otro, ¿no? ¿Qué me parece importante? Que si trabajo, por ejemplo, en este caso Google, y Google me dice que tras hacer acciones en el mismo traigo 1000 visitas versus que en LinkedIn traigo 500, me puede parecer solo con este indicador que la herramienta que mejor me puede funcionar puede ser Google. Sin embargo, metemos otro indicador y decimos, vale, un segundo. En este caso, que se me escapa. Si trabajo, por ejemplo, las visitas, pero además quiero saber también las consultas, revierte y decimos, joder, pues en vez de Google, igual me interesa más trabajar LinkedIn. ¿Por qué? Porque resulta que de las 500 visitas, la conversión mayor me lo da LinkedIn. Lo llevo a consultas cualificadas, ¿no? Que todavía vamos yendo un poquito más desde la perspectiva de marketing a la perspectiva comercial. Si de 10 consultas, 8 son cualificadas versus que de 50 son 5, no quiere decir que no haya que trabajar las dos, se pueden trabajar las dos, pero si tenemos que priorizar, priorizo otra vez Google. Le derivo un pasito más. Si resulta que quiero medir el volumen de ofertas, paso de Google a LinkedIn. Y quedándonos con el último indicador, que son las ventas, finalmente detecto que, aunque en un inicio parecía que me podía quedar con Google por los indicadores intangibles de marketing, con los indicadores tan tangibles comerciales, lo que me quedo es con LinkedIn, ¿no? En este caso. Entonces, ¿esto quiere decir que no tengo que trabajar Google y LinkedIn? No, ambos se pueden trabajar, porque está claro que detrás de los dos, en este caso en particular, había potencial de negocio. Pero aquí sí que quiero haceros hincapié y es que al final, una vez más, detrás de estas herramientas hay humanos trabajando. Entonces, hay que priorizar mercados, hay que priorizar sectores, hay que priorizar subcanales y herramientas, porque la realidad es que no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni presupuesto para hacer todo lo que querríamos hacer. Y por tanto, hay que entender que el canal digital no es una cosa gratis, hay que invertir en ello. E invertir cada vez supone más dinero, ¿no? Porque las herramientas poco a poco, a mayor uso que les damos, mayor inversión necesitan y por tanto pues hay que entender que las cosas hay que ir priorizando y el consejo inicial y el consejo mayor es que empecéis a toquetear las cosas con la perspectiva de cositas gobernables que sean relativamente fáciles de usar, que os permitan ir viendo qué es lo que os funciona mejor y a partir de ahí darle crecimiento.